En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo donde conocerás más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. La ciudad de Ensenada, Baja California, fue el escenario de la celebración del Simposio Internacional en Materia Electoral, Partidos Políticos y Justicia Electoral, organizado por nuestro órgano jurisdiccional en coordinación con el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. Entre los diversos temas que se discutieron en las conferencias y mesas de reflexión, se encontraron el fortalecimiento a la transparencia en los partidos políticos, la reforma electoral en México, sus desafíos y perspectivas, la transparencia en los procesos electorales, el impacto de la reforma en derechos humanos en la justicia electoral y el control de convencionalidad ex oficio por los órganos electorales locales. El evento contó con la participación de diversos magistrados, funcionarios electorales, académicos y representantes de partidos políticos, quienes compartieron sus opiniones y puntos de vista sobre los retos asociados a cada temática previamente señalada. Escucharemos a continuación al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropesa, quien participó en la mesa el control de convencionalidad ex oficio por los órganos electorales locales. Yo estoy convencido de la gran utilidad del llamado bloque de convencionalidad y constitucionalidad, no me cabe la menor duda. Lo que me reserva mi opinión respecto de este punto es que me parece que por hablar de ese bloque estamos olvidando toda una tradición muy importante que tenemos en México en materia de derechos humanos. Déjenme decirles por qué no me gusta hablar del bloque de la convencionalidad y la constitucionalidad. Primero, porque me parece que la argumentación, como han podido ustedes apreciar, se refiere fundamentalmente a la inaplicación de normas.
como si hubiera jerarquía entre las normas, que sí la hay, por supuesto, y lo voy a referir, pero no de la manera en que tenemos que llevar este tema a la discusión, me parece. Lo que debemos de hablar es de la aplicación más favorable a los derechos humanos, no de la inaplicación de las normas, ¿verdad? Claro, como tenemos una tradición positivista desde 1917, pero no ha sido la tradición más permanente en nuestro país, que fue más justnaturalista en un principio, pues no podemos nosotros entender los derechos sin la norma. Pero evidentemente yo me pregunto cuántas leyes reglamentarias de los derechos humanos hay. Hay muy pocas. ¿Y cuántas decisiones de la Suprema Corte de Justicia hay definiendo esos derechos? Hay muchas, dice mi amigo Iván Castillo, pero contradictorias algunas de ellas, y tiene toda la razón. Pero yo creo que, como dijo Fernando Agiz aquí, hay que tomar más en cuenta la creación o la interpretación o el reconocimiento de los derechos por la autoridad judicial y en su caso también la administrativa, finalmente lo judicial es administración de justicia, que fincar todas nuestras esperanzas en que el legislador de manera idílica va a definir todos los límites y el contenido de los derechos humanos. Esa no es su función y claramente no ha podido lograr ese cometido. Entonces somos las autoridades las que debemos de aplicar esas normas, dándole el alcance más favorable y la aplicación más favorable de esos derechos a las personas. Al respecto, yo quisiera un poco decir que la interpretación judicial también tiene sus defectos, claramente, todos nosotros lo sabemos. Pero fíjense ustedes que muchas veces grandes incongruencias judiciales han provocado grandes sentencias. Para empezar, Marbury contra Madison. Si nosotros analizamos Marbury contra Madison, el juez Marshall debió de haber estado ausente o sin ningún razonamiento lógico para dictar la sentencia que fue unánime en la Suprema Corte. Empieza a decir que el derecho que le asiste a William Marbury es legal. Después empieza a decir que la acción que intentó Marbury, el mandamus, es procedente, y al final dice, pero qué lástima que no me puedo pronunciar, ya se había pronunciado en todas las 2/3 partes de la sentencia, porque no soy competente. Ya ahora cualquier juez, nosotros hubiéramos reprobado al gran Marshall por decir, ¿cómo? Si la competencia es lo primero que tiene uno que estudiar, y fue lo último que estudió. Incongruencia absoluta, pero ahí está, sin lugar a dudas, la gran sentencia de la revisión judicial. El amparo Mexicali. El amparo Mexicali que le dio la legitimación a los municipios finalmente, bueno, no se lo dio en ese amparo, se lo negó, recuerdan ustedes, en ese amparo en donde el municipio de Mexicali argumentaba que la ley estatal reduciendo parte de su presupuesto, etcétera, etcétera, de las participaciones era inconstitucional y el ministro don Mariano Azuela, un gran jurista mexicano a quien debe todo mi reconocimiento, manifestó, bueno, pues no tiene derecho, porque bueno, no procede el amparo promovido por los municipios, eso lo sabemos desde la quinta época, pero creo que el municipio merece una solución de controversias constitucionales. Y gracias al amparo Mexicali se reforma posteriormente, hablando de las crisis que decía, legales que decía Fernando Agiz, se reforma para introducir en el artículo 105 de la Constitución al municipio como actor en las controversias constitucionales. Gran incongruencia de la sentencia de la Suprema Corte que propició realmente esto. Muchas veces los tribunales, sobre todo de última instancia, tienen que apelar a estas incongruencias ante el diseño constitucional defectuoso. Y no hay manera de avanzar a menos que se caiga en una incongruencia. El ministro Brandeis de los Estados Unidos hacía referencia a que los precedentes no son nada más la solución de las controversias a los casos concretos. Los precedentes son parte de una política judicial. Y los tribunales también llevan a cabo una política judicial.
¿Por qué no se declara inconstitucional una jurisprudencia de la Suprema Corte? Digo, sin conocer sus argumentos, pero realmente la inconstitucionalidad que se está combatiendo es la interpretación sobre los artículos de los cuales se deduce la interpretación que se plasma en la jurisprudencia. Entonces, no es la interpretación jurisprudencial lo que le importa finalmente al litigante, es cambiar esa interpretación de constitucionalidad o no respecto de artículos que sí deben de ser combatidos en el fondo sobre su constitucionalidad. Entonces, otra incongruencia posiblemente, pero creo que estamos allí en una actitud, una conducta razonable, entendible de los tribunales. Ahora bien, yo quisiera concentrarme en este control de constitucionalidad, convencionalidad, no en el artículo primero, sino en un artículo que tenemos desde 1857, parafraseando al profesor Esquiaga, que también es parte de la Constitución, el artículo 133 de la Constitución Federal, que está desde la Constitución de 1857, era el artículo 126 de la Constitución. Y recordarán ustedes que dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. La Suprema Corte no ha definido en qué consiste ley suprema de toda la Unión y creo que ya es tiempo que se defina judicialmente. Pero la segunda parte es muy interesante. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, se arreglarán, fíjense ustedes, no dirán se inaplicará, se arreglarán. Es un término muy coloquial, ¿verdad?, para la Constitución, pero de ahí, de ese término, yo quisiera derivar mi interpretación. Se arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados. Fíjense ustedes que también se refiere a las leyes, no nada más a la Constitución y a los tratados, como el control de convencionalidad y constitucionalidad nada más nos lo dice, sino también a las leyes del Congreso, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. ¿Qué es este arreglarse a la Constitución, leyes y tratados? Es decir, arreglarse a la ley suprema de la Unión. Pues sencillamente que esos tratados, si están, o esas leyes, si están conforme a la Constitución, son ley suprema de la Unión. ¿Y qué significa ley suprema de la Unión? No significa, en mi opinión, ciertamente, y puedo apelar a la historia constitucional de este precepto, no significa superioridad de la norma federal o superioridad per se del tratado internacional. Significa una cosa más sencilla, obligatoriedad a todos los funcionarios estatales, obligatoriedad a todos los funcionarios municipales. Cuando la Constitución por sí misma o las leyes federales que estén de acuerdo con la Constitución y los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, por ejemplo, tratados que se refieran, que estén ratificados por el Senado, etcétera, están de acuerdo con la Constitución, serán la ley suprema y en consecuencia todas las autoridades del país, no solamente las federales, que por cierto está ausente la referencia a autoridades federales en el 133, pero eso no significa que las autoridades federales no estemos obligadas por él, sino que se refiere a las autoridades estatales. Se arreglarán a ella, es decir, optarán por la norma que esté de acuerdo por la Constitución. No podrán inaplicarla, porque eso no interesa anular las leyes. Lo que interesa es aplicar en materia de derechos humanos, lo que interesa es la interpretación más favorable. Hay que buscar la norma más favorable. Y eso es lo que me incomoda un poco del bloque, del llamado bloque, porque deja fuera otras normas que son tan importantes como la propia Constitución, las constituciones de los estados, por ejemplo. Hay que reconocer que los derechos humanos, en principio, fueron reconocidos por las constituciones de los estados, no por la Constitución Federal. La Constitución Federal los empezó a incluir a partir de 1857, pero si vemos las constituciones de todos los estados, 1824, 25, 27, etcétera, todos tienen declaraciones de derechos. Entonces, la protección de los derechos humanos residió en los estados en un principio. ¿Dónde está entonces ese control de la constitucionalidad local o dónde está ese control de la
de la constitucionalidad sobre las leyes locales. Eso es lo que el bloque de constitucionalidad se me pone en medio y no me deja ver la pintura o la fotografía completa. Pero además, el llamado bloque me conduce a otra cosa, a lo que se ha criticado aquí debidamente, a que nada más las autoridades federales sigan haciendo ese control, a que solo la Suprema Corte tenga ese control concentrado. Pues claro, como se trata de Constitución Federal y de tratados internacionales donde solamente la Federación interviene, vaya, no para la Constitución, pero sí para los tratados, pues es lógico que las autoridades federales sean las que se encarguen de esto. Pero ¿dónde están nuestros socios, nuestros asociados, los estados libres y soberanos, que tienen también la obligación y la facultad para hacer una consagración de sus derechos humanos? Ahora, estoy hablando ya en cuanto al control de convencionalidad de los tratados en materia de derechos humanos. Es muy importante reconocer que todo lo que estamos hablando es sobre derechos humanos, no en sí sobre tratados, porque los tratados tienen que ser, no pueden sustituir a la ley, tanto ley federal como ley local. ¿Por qué? Porque se les interpone la Constitución. La Constitución establece la autoridad formal de la ley. En la interpretación, modificación o derogación de las leyes solo podrá hacerse siguiendo el mismo procedimiento de su creación. Un tratado no puede derogar per se una ley, ni federal ni local. La Constitución se interpone, artículo 72, inciso F. Entonces, ¿qué significa eso? Otra gran cosa que quizá el concepto de bloque de constitucionalidad y convencionalidad no me deja ver, que los derechos humanos no son atribuciones legislativas. Los derechos humanos no son facultades de autoridades, no son solo normas, es un contenido que permea todo el sistema jurídico. Entonces, el juez o la autoridad lo que debe de hacer es buscar el derecho más favorecido en cualquier norma, no nada más en la Constitución Federal o en el Tratado Internacional. Puede ser en una ley federal, puede ser en una constitución local, según el ámbito de competencia. Entonces, me parece que eso es algo interesante, que yo puedo aplicar a la reforma política actual. Todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, constituyen una magistratura nacional fortalecida, con distintas competencias, pero con un objetivo común: contribuir a la solidez de la gobernabilidad democrática. Escucharemos a continuación la experiencia comparada desde la perspectiva de Daniel Domínguez, juez federal de los Estados Unidos de la Corte de Distrito del Distrito de Puerto Rico, quien dictó una conferencia en el marco de este evento. Quiero empezar esta charla con lo que indicó el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en una charla en la Universidad de Washington, en Seattle, el 16 de noviembre de 1961, apenas 11 meses después de haber juramentado como presidente. Con el espíritu de estas palabras del presidente Kennedy es que me dirijo a ustedes. Estas fueron literalmente las palabras del presidente Kennedy. Cito: tenemos que enfrentarnos a la realidad de que los Estados Unidos no es omnipotente ni omnisciente, que solamente tenemos el 6% de la población mundial, que no podemos imponer nuestra voluntad sobre el resto, el 94% de la población mundial, que no podemos arreglar todo mal o cada adversidad, y que por ende no puede haber una solución americana para cada problema del mundo. Todos habitamos en este pequeño planeta, respiramos el mismo aire, todos queremos fomentar el futuro de nuestros hijos, y todos somos mortales. Cierro la cita. Para mí, ¿qué significa esto? Yo estoy aquí para servir y no para imponer. Tengo unas ideas, se las estaré expresando sobre el último tema que acaba de terminar. Y como estoy en el podio, puedo aprovechar.
no creo que podemos erradicar la calidad humana de la persona que está siendo nominada. Y le doy 2 ejemplos. Todos ustedes saben quién fue Earl Warren. Fue la persona más liberal que ha habido en la historia de los Estados Unidos de América y particularmente con los derechos de los acusados. Él fue el que estableció, el tribunal de él legisló y estableció que la confesión no es válida a menos que se le haya notificado a la persona que tiene derecho a abogado, a menos que usted no lo haya tenido a él, que le haya dado la libertad, no obtenga confesiones después de que le está dando golpes por 11 meses, etcétera, etcétera. Él cambió radicalmente todo el proceso criminal en los Estados Unidos a favor del liberalismo. ¿Quién nombró a Earl Warren? Lo nombró un soldado de los Estados Unidos de América, republicano, conservador, Eisenhower. Segundo, el juez Black, sureño, supuestamente una persona que no iba a votar a favor de la integración racial. Resulta que en este tópico que tenemos hoy era la persona más liberal que había en el tribunal. Por ende, no debemos de olvidar que mucho depende de la buena fe y la calidad humana que haya. Puede estar nombrado por la persona más conservadora y él sale liberal. Y ese problema político, a mi juicio, lo vamos a tener, no importa quién sea el que nombre, porque alguien tiene que nombrar. ¿Qué garantía? Alguien tiene que nombrar. Y siempre va a haber la especulación del nombramiento. En el caso de los jueces puertorriqueños, ninguno de nosotros hemos votado por ningún partido. Como sabe Clinton, que me nominó, que yo soy demócrata o republicano? No hay forma que lo sepa. Él sí sabe y puede saber mi posición en cuanto a cómo yo votaría en Puerto Rico. Pero no hay forma, porque nadie en Puerto Rico, ha votado por el presidente de los Estados Unidos de América, ni por ningún partido. Por ende, eso es una adivinanza. Ok. No hay derecho más apreciado en un país libre que tener voz y voto en las elecciones de esos individuos que hacen las leyes que nosotros como buenos ciudadanos tenemos que respetar. Otros derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si el derecho al voto se ve socavado. Cita Black en Williams versus Rose. Esta cita del juez Black del Tribunal Supremo de los Estados Unidos vino meramente 3 años después de que el Congreso estadounidense aprobara una de las legislaciones más importantes en la historia del país. En 1965, el Congreso de los Estados Unidos promulgó el Voting Rights Act, finalmente allanando el camino igualitario para que minorías raciales y étnicas participaran en las elecciones. Dicha ley prohibía que todo estado o municipio impusiera cualquier tipo de restricción discriminatoria a la votación de las minorías raciales o de las personas que no hablaban inglés. Dicha ley también prohibió exámenes de lecturas o de instrumentos similares que tradicionalmente se estaban utilizando en años pasados para prohibir la votación por parte de minorías. La ley fue anclada en el principio constitucional de igual protecciones a las leyes. ¿Y por qué yo usé la palabra anclada? Porque, como van a ver más adelante, la Constitución americana le deja todo a los estados excepto lo que esté específicamente establecido. Es decir,
Usted no va a ver leyes federales de familia. Usted no va a ver leyes federales de contratos, excepto los contratos con el gobierno federal. Usted no va a ver leyes de herencia. Usted no va a ver leyes de movimientos de tierra. Usted no va a ver ningún tipo de ley, excepto una ley que esté anclada en la Constitución de los Estados Unidos. Y en cuanto a elecciones concierne y todo lo relacionado a elecciones, el que decide todo es el Estado en particular. ¿Y por qué? Porque después de todo son 2 puestos nada más los que hay que se eligen en una elección estatal, el del presidente y el vicepresidente. El resto de los puestos, el senador que va a representar en el proceso federal viene de ese estado. Los representantes que van a estar ahí vienen de ese estado. Senadores y representantes en el asunto federal. Ahora, el resto de esa papeleta es totalmente estatal. Totalmente estatal, senadores estatales, gobernadores estatales, alcaldes, asambleas municipales. Así que lo que por casualidad resultó de la 10ª enmienda que se redactó en 1791, lo que casualmente resultó de la 10ª enmienda de que todo lo que no esté en la Constitución es derecho de los estados, para elecciones, nos parece que es correcto. En otra emisión, seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestra institución ha desarrollado en el ámbito internacional y los invito a que continúen siguiéndonos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.